Muy bien, buenos días a todos. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a Tito. Nos habíamos quedado en el capítulo 2 y concluíamos en el versículo 10. Pero me gustaría comenzar en esta mañana con una pregunta que todos podamos responderla ahí dentro de uno mismo. La pregunta sería, ¿qué te motiva a vivir? ¿Qué te motiva a vivir? ¿Qué te motiva, qué te da ganas vivir esta vida que estás llevando? ¿Qué es lo que te anima cada día? ¿Qué es lo que te sostiene? ¿Qué es lo que te da fuerza? ¿Qué es lo que te hace ir cada mañana a trabajar? ¿Qué es lo que te hace cuidar de tu familia? ¿Qué te hace estar con los que te rodean? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te sostiene? ¿Qué es lo que te hace estar donde estás, quizás trabajando, estudiando? ¿Qué es lo que te motiva en todo eso? Y uno hasta diría, ¿qué es lo que te motiva la vida cristiana? ¿Qué es lo que te motiva vivir esta vida que tenés en Cristo? Bueno, creo que trataremos de responder a esa pregunta en esta mañana. Porque creo que todos necesitamos tener algo que nos aliente, nos anime, algo que sea el motor de nuestra vida. A veces queremos separar lo secular con lo espiritual. Pero en la vida hay un solo motor, hay una sola fuerza de energía, y esa energía es Dios. No puede haber algo que me motive cuando salgo de la iglesia en otro lugar y decir, bueno, me motiva a mis hijos, me motiva a mi trabajo, me motiva a mi esposa, me motiva a esto. Por esto me esfuerzo cada mañana. Pero ¿qué es lo que realmente debe motivarte? Bueno, el apóstol Pablo va a exponer lo siguiente en los versículos del 11 al 14 en esta mañana. Y probablemente muchos cristianos de esa época y en esas iglesias se hacían esta pregunta. Pablo en esta carta da instrucciones precisas a Tito, su verdadero hijo en la fe, para revitalizar a las iglesias que se encontraban en la isla de Creta, si no nos olvidamos. En el capítulo 1 vimos las obligaciones de constituir líderes calificados y confrontar a los líderes corruptos. Luego en el capítulo 2 trató con instrucciones precisas de cómo debe ser la conducta de los miembros de dichas iglesias. Y uno se preguntaría, ¿por qué para Pablo era importante revitalizar, poner las cosas en orden, establecer líderes calificados? Porque la salud espiritual de la iglesia local determinará si la doctrina o la enseñanza es sana. Porque la conducta de esa iglesia va a determinar si realmente esa doctrina es sana. Porque solo una doctrina sana va a producir santidad en su iglesia y será un impacto para la comunidad que rodea dicha congregación. Por lo tanto, al concluir nuestro sermón, el último sermón que tuvimos en el capítulo 2, Pablo concluyó que todo creyente, líderes y miembros, que al accionar dichas instrucciones en sus vidas, ellos adornarán la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Por lo tanto, Pablo concluyó que todo creyente, líderes y miembros, al accionar estas instrucciones, al seguir estas instrucciones, ellos comenzarían a adornar la doctrina de Cristo. Por lo tanto, todo creyente no solo debe hablar o defender la doctrina o levantar un estándar, decir esta es la doctrina, esto es lo que defendemos, sino también debemos vivirla y manifestarla en una conducta. Y hablamos el hecho de vestirnos con obras buenas de la verdad de Dios. ¿Se acuerdan? Hicimos esa diferencia entre ser vestidos de la justicia de Cristo en la salvación y en nuestra vida cristiana nosotros somos vestidos de nuestra justicia, de obediencia, de obras.
Y quizás tanto Tito como estos miembros que recibían esta carta, podríamos decir los lectores pristinos, los primeros lectores de esta carta, en sus pensamientos resonaba el siguiente cuestionamiento. Estamos viviendo una sociedad muy complicada, Pablo. Pablo, estás poniendo el estándar muy alto. Porque mirá a nuestro alrededor, mirá cómo somos en Creta. Y Pablo decía, glotones, mentirosos, malas bestias. Pero escuchá, Pablo, estamos en esta. ¿Cómo vas a pretender que de entre nosotros haya personas con este estándar de vida? ¿Cómo pretendés que nosotros adornemos la doctrina si es algo complicado? Vivimos en una sociedad complicada, Pablo. Y hoy quizás nosotros también traigamos eso a nuestros días y decimos, bueno, qué complicado que está todo. Con los hombres el jueves hablamos el hecho de que vivimos en una sociedad censurada. Todo es sexo, todo es sensualidad, todo es sensualidad. Estamos siendo estimulados, sobreestimulados. La sociedad está oscura, está en tiniebla, está perdida. Corrupción y un montón de cosas. Y la palabra de Dios exige un estándar muy alto. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a lograr, Pablo? Estos valores morales no concuerdan con la clase de personas que somos, en donde vivimos. Esto va a ser una tarea muy difícil, Pablo. Porque nuestra carne constantemente nos está atacando. Y ante esta probable inquietud de estos cretenses, y Tito probablemente también, porque también estas instrucciones eran para Tito, el apóstol presenta uno de los pasajes más ricos y preciosos de la Sagrada Escritura. Y que va a dar justamente luz a todo este dilema, a estos cuestionamientos. ¿Por qué debemos vivir así? ¿Qué es lo que nos va a motivar a vivir la vida cristiana en una comunidad y en una sociedad tan oscura? Tan oscura. Bueno, Pablo les dice en Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Oramos al Señor. Padre, pedimos de tu sabiduría, de tu claridad, para comprender tus verdades en esta mañana. Que podamos motivarnos, Señor, en el día a día, a la luz de tu palabra y de quién tú eres. Ayúdanos a tener un concepto correcto de quién eres tú, para poder vivir correctamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo, por lo tanto, en estos versículos va a decirnos que la gracia de Dios es la razón, que la gracia de Dios es la razón por la que todo miembro de la familia cristiana puede y debe adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. O en otras palabras, vivir una vida cristiana. Pablo les va a decir a estos hermanos, la gracia de Dios es el motivo, es el motor para que cada uno de sus miembros, ¿quiénes? Los ancianos, las ancianas, las mujeres casadas, los jóvenes, los siervos, los pastores, puedan vivir una vida cristiana. Una vida cristiana. ¿Por qué la gracia de Dios es el motivo? ¿Por qué Pablo comienza diciendo, ¿por qué la gracia de Dios se ha manifestado? Después de animar a los creyentes de toda edad y condición a llevar vidas piadosas, como hemos leído desde el capítulo 2, versículo 2, hasta el final del versículo 10. Pablo continúa un párrafo que comienza en el texto original diciendo,
¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan? Siempre hablamos que cuando aparece esa conjunción, explica de que hay una razón, hay un motivo. Y va a sugerir Pablo aquí el fundamento teológico de lo que él acaba de escribir. Pablo va a hablar ahora, va a presentar el fundamento de todo lo que en el capítulo 1 y en el capítulo 2 expuso. En esto se sostiene. Y esto se va a lograr si tenemos en claro este fundamento. Este fundamento. Pablo da los motivos del por qué los cristianos querrán y deberán vivir la vida cristiana. Y por qué ellos deben vivir para la gloria de Dios. Él da motivos del querer vivir esta vida cristiana y más aún nos muestra lo que les da a los verdaderos cristianos, tanto la voluntad como la fuerza para resistirse al pecado y para vivir para su Salvador. La fuerza de la gracia en su vida. Y lo que añade el autor es una hermosa y alentadora presentación del Evangelio. Y él dice, la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios es el favor activo que otorga el más grande de los dones y bendiciones a quienes merecen el mayor castigo. Es ese acto de amor, de benevolencia, ese acto tan grande para personas tan culpables que merecen el mayor castigo. Y esta perfección de Dios, este atributo de Dios, esta esencia de Dios, que es la gracia misma, dice, se ha manifestado. Y la traducción precisa de esta palabra manifestar quiere decir aparecer, quiere decir iluminar. Es como cuando a la mañana temprano, ahora que todo está tan oscuro, hoy son las 6, a las 7 de la mañana, lo que uno más quiere que es que salga el sol. Y esa es la expresión, esa salida del sol al amanecer. Y la gracia de Dios, dice, se aparece, se ilumina, trae algo a la luz, con el objetivo de hacer evidente lo que había estado permanecido invisible. La gracia de Dios ha traído de lo que estaba oculto a la luz. A la luz. Y esta motivación es la gran acción penetrante que disipa, quita las tinieblas, la oscuridad y el poder del pecado, nuestra tiniebla moral y espiritual. Lucas capítulo 1, versículo 79 dice, para dar luz vino el Señor a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte. Para eso ha venido el Señor, para darnos luz. Y la gracia de Dios repetidamente ha surgido sobre lo que estábamos en tinieblas. Muchos de los que estamos aquí hemos disfrutado, experimentado de manera sobrenatural esa gracia. Ha brillado en nuestras tinieblas de moralidad oscura, en la oscuridad del pecado, y nos ha abierto los ojos para poder comprender esta realidad, que estamos condenados, que estamos perdidos, y que hay una sola opción, Jesucristo. Jesucristo. Y eso ha hecho la gracia. Por lo tanto, la gracia de Dios nos da sentido. Nos da sentido a vivir una vida que agrada a Dios. Y eso es algo que no tenemos que olvidarnos en esta mañana. Si queremos buscar algo que nos motive, tenemos que pensar única y exclusivamente en esa gracia. En esa gracia. Por eso en esta mañana vamos a estar viendo 4 razones del por qué la gracia de Dios nos motiva y ayuda a entender la responsabilidad de vivir la vida cristiana. Pablo puso las bases. Comenzó a decir, queremos levantar la iglesia, queremos revitalizar a la iglesia, debe haber líderes calificados. Confrontar a esos falsos líderes. Y que cada miembro pueda cumplir su función dentro de la congregación. Pero para eso debe entender que solamente se van a poder sostener en la gracia de Dios. No en sus capacidades, no en su experiencia, sino en la gracia de Dios. En la gracia de Dios.
En primer lugar, ¿cuál es la primera razón? ¿Por qué la gracia de Dios nos motiva a ayudar a entender esta responsabilidad de vivir la vida cristiana? El versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos los hombres. ¿Cuál es la primera razón? ¿Cuál es el primer motivo? Es porque ella nos resplandeció en la oscuridad de nuestra condenación. Nos tiene que motivar a vivir la vida cristiana primeramente porque ella resplandeció en la oscuridad de nuestra condenación. Segunda de Timoteo, si me acompañan, capítulo 1, versículo 9 al 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 10. Y dice la palabra de Dios: ¿a quién nos salvó? ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pablo está diciendo que esta gracia se ha aparecido, se ha hecho visible, nos ha iluminado por medio de alguien. ¿Por medio de quién? De la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. La misma persona de la gracia, de la persona del Señor Jesucristo. La gracia de Dios se ha encarnado, se ha manifestado. Pero también Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. La gracia de Dios no solo se manifiesta en la encarnación, sino también en la bondad y en el amor de Dios. En el amor de Dios. Ella resplandeció, nos resplandeció en medio de nuestra condenación. De nuestra condenación. Más adelante, si nos fijamos en Tito, Pablo va a tratar esto y lo trataremos nuevamente más adelante en otro sermón. En el capítulo 3 de Tito, si me acompañan, versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito va a hablar mucho en esta carta acerca de la esperanza de la vida eterna. Y el punto mismo de la gracia redentora de Dios por medio de Jesucristo consiste en salvar a los hombres de la corrupción, de la condenación eterna del pecado. El pecado que debilita, aplasta, destruye la vida humana. Que nos separa de Dios, que nos separa de ese Dios santo y que persiste en la humanidad no redimida como una enfermedad mortal, el pecado. Y la gracia de Dios se ha aparecido para traer salvación. La gracia vino a rescatar al hombre del mayor mal posible. La gracia de Dios se apareció para rescatarnos de nuestra condenación. Dios colocó toda la maldición en Jesucristo por gracia
para darnos a nosotros de esa vida, de esas bendiciones. Pero acá nos encontramos con una declaración importante en este versículo 11 del capítulo 2 de Tito, porque trae un punto de debate, y es la siguiente: que la gracia que ha sido traída para salvar, dice, ¿a quiénes? A todos los hombres. Bueno, aquí Pablo no se refiere, como algunos creen, en el universalismo, que sostienen que Dios tiene la intención de salvar a todos. Porque las Escrituras nos enseñan que sí hay oportunidad universal para obtener salvación. Primera de Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente, ¿de quiénes? De los que creen. De los que creen. Lamentablemente, Dios no va a salvar a todos los hombres. Esa es la realidad y esa es la verdad, como hemos estudiado, la verdad de la milanesa. Dios no va a salvar a todos. Muchas personas estarán eternamente condenadas en el infierno. Y lo están. La verdad bíblica es que Dios no salva a todos los hombres. Dios no salva a todos los hombres. Dios salva a hombres de entre todos los hombres. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios no salva a todos los hombres. Dios salva a hombres de entre todos los hombres. ¿Se entiende, no? Y eso es lo que Pablo está enseñando acá. Hombres, mujeres, viejos, jóvenes, ricos, pobres, todos somos culpables ante Dios. Nadie es inocente. Dios salvará, y de esos hombres ancianos, mujeres ancianas, esposas, jóvenes, siervos, líderes, aún esclavos que Él salva, deben vivir vidas consagradas. Deben vivir vidas consagradas. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado a ellos. Y Pablo también hoy a vos, a mí y a usted nos anima, nos desafía a vivir vidas consagradas, sosteniéndonos en su gracia. ¿Por qué en su gracia? Porque primeramente ella resplandeció a nosotros en medio de nuestra condenación. Y realmente, si pensamos en esto, es una injusticia. ¿Por qué a nosotros, culpables, no merecedores de nada, se nos otorgó la posibilidad de ver nuestra condición? Y eso es gracia. Eso es gracia. Y es importante que nos detengamos aquí, porque quizás algunos dirán, bueno, ¿ves? La gracia es solo en estos tiempos del Nuevo Testamento. Porque dice, la gracia que se ha manifestado. Bueno, hemos discutido y hablado justamente estos sábados en la escuela bíblica justamente sobre esto, que la gracia de Dios siempre estuvo, desde el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se ha aparecido en Jesús. El hermano Valdir, la semana pasada nos habló justamente de eso. El momento preciso se ha manifestado. Pero no olvidemos el texto que hemos leído anteriormente en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, donde dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes ¿de qué? De los tiempos de los siglos. Esa gracia ya estaba destinada en Cristo mucho antes de toda la creación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado
antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esa gracia de Dios ya ha sido establecida, ya ha sido preparada para que se manifestase en la eternidad pasada. Y se ha encarnado en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. Me encantó lo que este teólogo alemán, Erich Sauer, hablaba de la encarnación de Cristo. Es el punto, dice, es el punto de quiebre de todos los tiempos. Es el punto más alto de todo amor. Es el punto central de toda adoración. Y es el punto de partida de toda salvación. Ese momento que nuestro hermano Valdín nos ha hablado la semana pasada en el sermón de Primera de Pedro. Ese punto en la historia donde la determinación, la sabiduría y la decisión de Dios de decir, ahora es el momento. La gracia de Dios es manifestada en la persona de Jesucristo. Y nos ha otorgado por gracia abrir nuestros ojos de nuestra ceguera espiritual en esta condenación eterna tan oscura que muchos están. Es el punto de quiebre de todos los tiempos. Es el punto más alto de todo amor. Es el punto central de toda adoración. Y eso es lo que nos debe llevar cada mañana que venimos a su casa a rendirle culto, adoración a Dios. Es la gracia de Dios en nosotros. Es difícil venir a la casa de Dios con las aflicciones, con los problemas que uno tiene. Pero eso no es lo central. Eso no me debe mover a adorar a Dios. Es su gracia. Porque no somos dignos de estar y conocer las verdades de Él. No somos dignos. ¿Por qué usted y yo debemos vivir la vida cristiana? ¿Por qué usted y yo y vos debemos agradarle a Dios? ¿Por qué debemos vivir una gloria, una vida que le dé gloria a Él? Primero, porque ella resplandeció en medio de nuestra condenación. Nos dio luz. En segundo lugar, Tito capítulo 2, versículo 12 dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Bueno, ahí la palabra enseñándonos, se incluye ahí los significados paralelos como por ejemplo enseñar, capacitar, discipular, adiestrar, educar, nutrir. Es el término en el cual hoy nosotros obtenemos la palabra pedagogía. Pedagogía. Y la gracia posee una tarea pedagógica. ¿Por qué decimos esto? Porque el versículo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Quién es el que enseña? La gracia. La gracia. En la antigua Grecia, los pedagogos o los paidagogos era un esclavo, pero era también un tutor que acompañaban a los niños, a los hijos de sus amos, a la escuela. Y era muy significativo porque eran conducidos y llevados de la mano. De la mano. Estas personas no solamente se encargaban de acompañarlos a las escuelas, sino también aseguraban de su buen comportamiento y moral. Es casi como se conoce hoy como ¿cómo se dice? El maestro espejo, ¿no? ¿Cómo? Sombra. Su papel era fundamental en la educación de los niños, ya que además de llevarlos a la escuela, también les enseñaba valores y normas de conducta. Ese era un pedagogo. Bueno, Pablo por algo está usando ese verbo para indicar la acción de la gracia en la vida de los creyentes. Así como un pedagogo, actúa también la gracia de Dios en cada uno de nosotros, sus hijos.
Por eso la segunda razón por la cual debemos motivarnos a vivir de una manera que agrada a Dios, adornar la doctrina, es porque la gracia también nos enseña y acompaña durante nuestra santificación. Porque la gracia nos enseña y acompaña durante nuestra santificación. La gracia nos conduce, así como un pedagogo, de una manera suave, agradable, amorosa. Y esta tarea pedagógica tiene un carácter tierno y amoroso, como un pedagogo. Pero también surge que no solamente tiene un carácter tierno y amoroso, también doloroso. Ahora, ¿por qué decimos esto? Acompáñame en Hebreos capítulo 12. Versículo 5. Dice el versículo 5: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. La palabra disciplina es la misma palabra o la misma raíz que encontramos en Tito cuando habla enseñándonos. Versículo 6: porque el Señor, el que ama, disciplina. Versículo 7: si soportáis la disciplina, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 10: y aquellos ciertamente que por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero por lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. De verdad que ninguna disciplina al presente, versículo 11, parece ser causa de gozo, sino de tristeza, de dolor. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. La disciplina habla de algo doloroso. Algo doloroso. A veces pensamos, ¿no?, de que estamos pasando por prueba y decimos, no, el Señor está haciendo algo con nosotros. Quizás el Señor nos está disciplinando. Pero la disciplina, esta instrucción, esta tarea pedagógica del Espíritu, tiene un carácter amoroso porque nos acompaña en el día a día para llegar a nuestra santificación, al parecernos a Cristo, pero a veces también aplica dolor. Aplica dolor. Y creo que todos conocemos esto de manera práctica. El apóstol deja en claro que esta enseñanza consiste en ¿qué dice? En dos cosas: renunciar a lo pecaminoso y vivir en lo que agrada a Dios. En esas dos cosas. Renunciar y vivir. Renunciar y vivir. Y ese renunciar y vivir que encontramos aquí es lo mismo que Pablo enseña en Efesios y en Colosenses. En Efesios capítulo 4, versículo 22 encontramos despojados del viejo hombre. Y luego en el versículo 24 dice, y vestidos del nuevo hombre. Cuando Pablo está hablando aquí justamente de renunciar y vivir, está hablando exactamente lo mismo que está hablando en Efesios y en Colosenses. Vestirse, despojarse y vestirse. Quitarse lo sucio y ponerse ropa limpia. En eso consiste la tarea del Espíritu Santo. En cierto modo, ¿qué es eso? Eso es arrepentimiento. En cierto modo, lo que la gracia de Dios nos enseña en este presente es ese elemento fundamental en nuestra santificación progresiva, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y Pablo aquí utiliza un término para describir la primera enseñanza y es el participio renunciando. Renunciando. Y es un término muy fuerte aquí. ¿Por qué? Porque en el original se puede traducir como negar, repudiar. Repudiar. Repudien, está diciendo. En Tito 1:16, cuando estudiamos, leíamos, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Los falsos maestros, digamos en cierto modo, ¿qué hacen? Repudian a Dios. Repudian.
Y el punto es que debemos repudiar, rechazar el pecado. Significa decir no y actuar en conformidad con esa decisión. Consiste en confesar y apartarse de manera consistente de aquello que es pecaminoso, aquello que destruye nuestra vida. Y Pablo escogió esta palabra para enseñarnos acerca de esto. La gracia nos enseña a negar, a repudiar dos cosas. Primero, dice la impiedad. La impiedad. Y ahí la palabra impiedad es un término secular que usa Pablo, porque esta palabra impiedad se refería a una conducta malvada debido a la falta de reverencia a los dioses. Era un término secular. Y Pablo cambia el contexto, cambia el significado secular y pone en un contexto diferente. Y esto justamente se refiere a una conducta insolente ante Dios. Una conducta insolente hacia Dios, en todo lo que a Él le agrada. Es una conducta no buena, no buena. Es malvada porque no tiene reverencia a Dios. Impiedad. Está muy conectado justamente con el punto de esta carta. El poder tener un concepto correcto de Dios, y tener un concepto correcto de Dios quiere decir tener un concepto correcto de la doctrina. Y si tenemos un correcto concepto de la doctrina, tenemos vidas santas. Pero tener un mal concepto de quién es Dios es tener una mala doctrina. Por lo tanto, eso no va a producir santidad. Y este repudio es un acto definitivo, decisivo, una decisión de acabar con lo que es desagradable a Dios. La gracia de Dios, maravillosa, preciosa, en nuestros errores, en nuestros pecados, insiste en que nosotros podamos desvestirnos y vestirnos de justicia. Pero este repudio también tiene que ver a los deseos mundanos. Los deseos mundanos. Y según el uso bíblico de esta palabra se refiere a los deseos mundanos. A esos deseos pecaminosos, que incluye deseo sexual desordenado, el alcoholismo, deseo excesivo de posesiones materiales, la agresividad, lo vanidoso, el deseo de dominar, todo eso. En suma, se refiere a todo anhelo desordenado de placeres, poder y posesión. Aún aquellos deseos malos que ni siquiera aún los cometiste, pero lo has deseado. Todo eso, esos pecados caracterizan a alguien no regenerado. Y Pablo más adelante, justamente, fíjense en Tito capítulo 3, versículo 3. Pablo como que va a retomar este punto y va a decir: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Todo eso es característico de alguien no regenerado. Y Pablo está diciendo que la gracia de Dios nos ayuda a renunciar a todo ese residuo de esa naturaleza corrupta y muerta, a repudiarlo. A repudiarlo. Debo rechazar estos pecados, ¿por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Porque cuando entra la gracia, el pecador repudia la impiedad. Y la pregunta es: ¿cómo vamos a seguir viviendo en impiedad cuando sabemos lo que Cristo tenía que hacer por esos pecados? El amor de Cristo nos constriñe, nos motiva. En cierto modo, la gracia nos grita. ¿A qué? Es como un entrenador. Vamos, vamos, síganme los entrenadores cuando está enojado y su equipo está perdiendo. Vamos, fuera, salí. Hacé. La gracia está de esa manera, entrenándonos, instruyéndonos a renunciar a todo eso. Pero luego Pablo añade una segunda lección de la gracia, una segunda enseñanza.
Y en este caso es positivo. La gracia nos enseña a vivir que aquí y ahora, en este presente siglo, en este siglo, como dice Pablo, vivamos de una manera totalmente diferente a la vida de un no regenerado. Una manera diferente. Primeramente tiene que ver conmigo mismo. ¿De qué manera? Sobria. Hacer uso adecuado de los deseos e impulsos que no son pecaminosos. Y vencer los que son pecaminosos. Fue interesante, en el estudio del jueves estuvimos hablando sobre David, el pecado de David y el esposo de Betsabé. Y un hermano había comentado, ¿no?, el estado de David y el estado de Urías, el esposo de Betsabé, que aún estando alcoholizado, Urías, estando alcoholizado, presentó lealtad a su causa, a su misión. ¿Cómo yo voy a estar con mi esposa cuando tengo que estar al frente de batalla sirviendo a mi rey? Y David, que estaba lo más sobrio, estaba cometiendo el pecado más atroz. Por eso es fundamental esto que nos enseña Pablo, que tiene que ver con nosotros mismos. Cuando no tenemos claras las cosas, cuando estamos desenfocados, no tenemos las cosas claras, vamos en declive. No hace falta estar borracho o ebrio para hacer cosas terribles. Cuando no somos sobrios, no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. No sabemos distinguir entre lo que es correcto y lo que es bueno. Bueno, ahí viene el problema y por eso Pablo dice, necesitamos vivir una vida diferente, en este caso algo que tenga que ver con nosotros mismos. Hacer un uso correcto de nuestros deseos, de nuestros impulsos. Los que no son pecaminosos en sí mismos y vencer los que son pecaminosos. También vivir de una manera diferente con el prójimo. Y esto tiene que ver con justicia. Caminar honrada e íntegra en los tratos con los demás. Y en último lugar, de una manera diferente, sobre todo para con Dios. Porque dice hay que vivir piadosamente. Lo antónimo, lo contrario de la impiedad. Si la impiedad es la irreverencia a Dios, aquí está hablando de la reverencia a Dios. El verdadero fervor y reverencia para con el único que es objeto de nuestra adoración. Nadie puede sentir la dureza del perdón de Dios en su corazón sin sentir la vergüenza del pecado en su conciencia. Y la gracia de Dios nos enseña. Nos enseña y acompaña en este proceso de santificación. Tenemos un deber de formar a Cristo en nosotros. Y la gracia de Dios está para acompañarnos, para llevarnos a parecernos más a Cristo. ¿De qué manera? A renunciar a todo lo pecaminoso y a vivir de una manera que agrada a Dios. ¿Por qué tengo que vivir esta vida cristiana? ¿Por qué el estándar es muy alto? No lo voy a poder. Sí lo vas a poder. ¿Por qué? Porque hay algo que nos debe motivar y es la gracia de Dios. No está en tus fuerzas. No está en tu capacidad. No está en tu experiencia. Está en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Hoy sos salvo porque la gracia se iluminó para vos. Un momento exclusivo en tu vida para conocer la verdad de quién eras delante de Él y que Él dio su vida por vos. Pero también nos enseña, nos acompaña. ¿Para qué? En nuestra santificación. En tercer lugar, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios
y Salvador Jesucristo. La tercera motivación del por qué debemos entender que la gracia nos ayuda en esta responsabilidad de vivir la vida cristiana. Es porque ella nos brinda esperanza en nuestro andar diario. Ella nos brinda esperanza en nuestro andar diario. Ahí la palabra aguardando no es simplemente esperar. Esta palabra se traduce literalmente dar la bienvenida. Es como vieron, uno va al aeropuerto o a la terminal, está esperando que baje, ya sea del micro o del avión, y ahí estamos expectantes a que llegue esa persona que tanto estamos anhelando. Estar ahí expectante. Me acuerdo cuando era chico, cuando vivía en Argentina, mi abuela venía a visitarnos desde acá de Paraguay, se iba, y yo siempre, justo daba la casualidad que a veces me regalaban algo, y yo expectante a que ella llegue y ya preparado con eso que me regalaron para mostrarle a ella lo que me regalaron. Esa actitud es la que parece ser la que Pablo está diciendo, aguardando, estar expectante a que cuando llegue la reciba, le dé la bienvenida y le muestre todo lo que tengo, todo lo que soy. Y es la gracia de Dios que nos permite hacer eso. Es la gracia de Dios. Y para estos hermanos era importante entender esto. Pablo dice, estamos en una sociedad corrupta, una sociedad sensual. Ese es difícil en el día a día. Afuera, corrupción, crisis, delincuencia. Hay aflicciones en nuestro hombre exterior. Nos enfermamos, nos duele. Pero también hay aflicciones en el interior. Como dice Pedro en capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que batallan contra el alma. Y es mi deseo, hermanos, que acá entre nosotros estemos batallando. Si no estamos batallando, es un problema. Y aún con todo eso, la gracia de Dios nos da sentido en la vida. Aún así, a pesar de todo eso, la gracia de Dios nos da sentido, nos brinda esperanza en nuestro andar diario. Andar diario. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aman su venida. Aman su venida. Si estás triste, estás preocupado, estás angustiado por una enfermedad, por una situación externa o por los que te rodean, la gracia de Dios debería motivarte. Debería animarte en el día a día, dándote esperanza. Esto es temporal. Romanos capítulo 5, versículo 2 al 5, si me acompañan por favor y lean conmigo. Romanos capítulo 5, versículo 2 al 5. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo no vamos a mantenernos firmes en la lucha externa y en la lucha interna? Dice, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí nos está refiriendo a la primera venida, como leíamos en el versículo 11, la que se ha manifestado para salvar a todos los hombres. Aquí está hablando de otro momento. Se está refiriendo aquí a la segunda venida.
Y el punto aquí es que la gracia revelada en la primera venida de Cristo, en su encarnación, es lo que nos motiva a vivir en santidad, mientras esperamos la gracia que vamos a recibir en la segunda venida. Y noten esto interesante cuando dice la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Aquí no está hablando de dos eventos diferentes. No está hablando dar la bienvenida a la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. ¿Por qué decimos esto? Porque hay un principio en la gramática griega, porque en el original justamente diría de esta manera traducido: la esperanza bienaventurada, manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. La esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Suena de esa manera, y justamente ahí el artículo, en este caso la, presenta un punto importante para entender esto, que en el idioma griego no se puede diferenciar dos eventos si no todos tuvieran ese artículo. En este caso, la esperanza bienaventurada y manifestación. Si hubiese dicho la esperanza bienaventurada, como está traducido en nuestra Biblia, y la manifestación, sí en el idioma griego permitirían hablar de dos eventos diferentes. Pero en este caso, al no tener manifestación, un artículo, en el idioma griego solamente nos dice que debe interpretarse como un solo evento. Y esto se aplica también cuando dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, está hablando de un solo evento. De un solo evento. No solamente que dice que la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, que está diciendo que Jesucristo es Dios. Esta también es una evidencia de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. O si no, ¿qué estaría diciendo? Las manifestaciones de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, no podemos interpretarlo de esa manera. Está hablando de un solo evento. Y siempre las Escrituras en el Nuevo Testamento, cuando aparece la palabra manifestación en relación a los eventos futuros, tiene que ver exclusivamente el 100% hablando de Cristo. De Cristo. Y nos ayuda bastante justamente el versículo 14 de nuestro pasaje. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso. Y vamos ahora a tocar enseguida ese pasaje, porque Pablo va a utilizar dos pasajes del Antiguo Testamento, uno de Éxodo y otro de Salmo. Y esos dos versículos se trata de la obra de Éxodo de Jehová rescatando a su pueblo. Y en el Salmo 130 vamos a ver a Jehová haciendo por su pueblo algo. Y Pablo lo utiliza en referencia ¿a quién? A Cristo. Y eso habla de ¿qué? De la deidad de nuestro Señor. La deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene grandísimas implicaciones para nosotros, en que la gracia de Dios nos brinda esperanza en el diario vivir. Nos brinda esperanza. Porque un día Cristo vendrá en gloria, en gloria. Y tenemos que estar expectantes ahí. Expectantes. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 al 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica. Asimismo, así como Él es puro. Lo que nos motiva en esta vida cristiana es la gracia de Dios, porque nos dio salvación, resplandeció en medio de nuestra condenación, abriendo nuestros ojos. La gracia de Dios nos acompaña
nos acompaña y nos enseña a vivir vidas santas. Nos conduce a la santificación en este proceso. Y aquí en 1 de Juan encontramos la verdad de lo que nos enseña en el versículo 13 de Tito 12, que la gracia de Dios nos brinda esperanza. Y la esperanza no puede ser separada de la santidad. No puede ser separada. No puede haber esperanza sin santidad, pero tampoco puede haber santidad sin esperanza. Por eso Pablo habla firmemente en Tesalonicenses acerca de ¿qué? De la santificación, desde el capítulo 4. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego en el versículo 13 va a hablar de un evento futuro. Porque hay dos verdades que no se pueden separar. No se pueden separar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, si me acompañan y leemos juntos. Primera de Pedro 1, 13 al 16, pasaje que hemos estudiado también con Valdir. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Cuando Cristo sea manifestado, y eso nos tiene que motivar, dice Pedro. ¿Para qué? Para no vivir conformándonos a nuestros deseos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Pero me encanta Hebreos también. Acompáñame en Hebreos, por favor, capítulo 11. Versículo 24 al 26. Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué razón? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Por qué Faraón rechazó a todo? Todo lo temporal, todo lo vil, todo lo superficial. ¿Por qué tenía puesta la mirada en el galardón? En el galardón. La gracia de Dios nos resplandeció en la oscuridad de nuestra condenación. La gracia de Dios nos enseña y acompaña en nuestra santificación. La gracia de Dios nos brinda esperanza en nuestro diario vivir, en esas luchas externas e internas que nos conducen a la santidad. Y en último lugar, allí en el versículo 14 leemos: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Por qué debemos vivir de una manera que agrada a Dios? Porque ella nos capacita para someternos a su propósito. Porque ella nos capacita para someternos a su propósito. Cristo se dio a sí mismo, dice, para romper el poder del pecado, para librarnos del poder del amo perverso, del malvado, de Satanás. Y ahí justamente utiliza un término precioso, dice, pueblo propio, pueblo propio. Pablo está utilizando aquí el pasaje del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 19, versículo 5, que dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Ahí cuando Pablo utiliza y dice el término pueblo propio, también es traducido en Éxodo como especial tesoro. Especial tesoro. Especial tesoro. ¿Cuál es el contexto de Éxodo capítulo 19, versículo 5? El pacto en Sinaí. El Dios haciendo pacto con su pueblo. Lo que nosotros conocemos, el pacto antiguo. Aquel pacto donde Dios le dijo, si ustedes obedecen, yo los voy a bendecir. Pero si ustedes me desobedecen, serán malditos. ¿Qué pasó? El antiguo pacto fue maldición para ellos. ¿Por qué? Porque no lo pueden cumplir. No lo pueden cumplir. Y Dios le está diciendo, si ustedes obedecen a este pacto, ustedes serán especial tesoro. Ustedes serán mi pueblo, el mío propio. Pero fracasaron. Fracasaron. Y uno dirá, qué malo que es Dios, ¿no? Pero Cristo dice que pagó un precio. Hebreos 9:14 dice, Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aquí la palabra de Dios está enseñando y Pablo quiere enseñar a estos hermanos que la gracia de Dios capacita para someternos a un propósito, ¿cuál? Dios encarnado en Cristo Jesús tuvo que venir a este mundo, morir, entregarse a sí mismo para darnos vida, pero específicamente para que seamos su pueblo propio, porque por nuestros propios medios era imposible, porque cumplir la ley es imposible para nosotros. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Se acuerdan? Ezequiel capítulo 36 nos habla del nuevo pacto. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, versículo 25, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y pondré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Haré. ¿Y qué es eso? Gracia. Gracia. Yo voy a quitar ese corazón duro, que no quiere escuchar, que no quiere obedecer. Yo lo voy a sacar y te voy a poner un corazón de carne para que puedas obedecerme, para que puedas hacer. ¿Y cómo va a ser? Y ese es el nuevo pacto. Ese nuevo pacto que se concretó en la cruz del Calvario, con la sangre preciosa de Cristo, que Él mismo dijo, esta es mi sangre, la del nuevo pacto. Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para que seamos pueblo propio. Pueblo propio. Por eso Pablo utiliza el pasaje del Antiguo Testamento para decir, ustedes fracasaron en el Antiguo, pero ahora en el Nuevo, por gracia, en Cristo, hoy ustedes pueden cumplir el propósito. Obedecer. La razón por la cual el Señor fue a la cruz no fue solo redimirnos de la pena del pecado. No es solamente para eso, sino también para purificarnos y capacitarnos para su propósito eterno. ¿Cuál es su propósito eterno? Efesios 2:10. Porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Porque el Cordero, la sangre del Cordero que fue predestinado antes de la fundación del mundo, en su sangre, ya nos ha destinado para buenas obras. Yo no tengo nada que inventar, hermano. No hay nada que inventar. A veces nosotros queremos inventar servirle a Dios. Si yo no canto, si yo no predico, si yo no testifico, si yo no soy nada. No depende de lo que vos quieras hacer. Depende de la obra que Cristo hizo en la cruz por vos. De eso depende servirle a Dios.
No tenés que sentirte fracasado porque no podés hacer lo que querés hacer, sino por lo que Cristo hizo en tu vida. Y no solamente rescatarte del pecado, sino para que le sirvas. Y Pablo le está diciendo a estos hermanos, todo lo que ustedes tienen que hacer está dentro de ustedes en la obra preciosa de Cristo. En la obra preciosa de Cristo. Si te sentís amargado porque no estás sirviendo al Señor, el problema no es que no te dan lugar en la iglesia. El problema es que no estás disfrutando de la gracia de Dios en tu vida. No podemos ser perdonados y no vivir por su propósito. O no podemos decir también, yo soy perdonado y no vivir para el propósito de Dios. No puede, no existe, eso es una incoherencia teológica y bíblica. Más adelante Pablo les instruye a Tito también en el capítulo 3, fíjense por favor, Tito 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, dice, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ocúpense. Ocúpense. Allí Pablo utilizó este pasaje de Éxodo, luego usa cuando dice, para purificar para sí un pueblo propio. Fíjense, Salmo 130. Dice, para redimirnos de toda iniquidad. Y Pablo usa el versículo 8, leemos el versículo 7, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y aquí Pablo utiliza ese pasaje para hablar sobre que él nos redimió, él se entregó a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Dice, Jehová os redimirá. Y acá Pablo está diciendo, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? Cristo, la deidad, la misma persona. La misma persona. Pablo en estos versículos nos mostraba que la gracia de Dios es la razón por la que todo miembro de la familia cristiana puede y debe adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador, o mejor dicho, vivir una vida cristiana que le agrada a Dios. La gracia de Dios es la razón, es el motivo, es el motor para cada uno de los que somos realmente sus hijos, para poder adornar la doctrina como Pablo les dijo a los miembros de aquellas congregaciones. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. ¿Y cuáles son las razones del por qué la gracia de Dios? Primero, porque ella nos resplandeció en la oscuridad de nuestra condenación. Segundo, porque ella nos enseña y acompaña en nuestra santificación. En tercer lugar, porque ella nos brinda esperanza en nuestro diario vivir. Y en último lugar, porque ella nos capacita para cumplir, para llevar a cabo, para someternos a su propósito eterno. A su propósito eterno. El propósito de Dios para su pueblo Israel siempre ha sido que sea justo y santo. Como testimonio de la propia justicia y santidad en un mundo. Por eso en Deuteronomio, si me acompañan, Deuteronomio capítulo 26, versículo 18 al 19 dice: Y Jehová ha declarado hoy,
que tú eres pueblo suyo, que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, con el propósito o a fin de ¿qué? De exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Moisés le decía a esta segunda generación: Jehová declaró que ustedes son pueblo suyo. Y son pueblo suyo, son exclusivos de Él. ¿Para qué? Para mostrar la gloria, la fama, exaltar sobre quiénes, sobre todas las naciones. Para eso son pueblos míos, exclusivos. Y Pablo al escribir Tito, parece ser que tiene el mismo pensamiento. ¿Se acuerdan cuál era el tema principal de la carta de Tito? El evangelismo. El evangelismo. Y Pablo sabía, y por eso mandó a Tito a revitalizar la iglesia, porque una iglesia débil, enferma, no va a poder darle la gloria a Dios. Y los hermanos debían entender que ellos son pueblo propio. Pueblo propio. Y que para adornar la doctrina de Cristo ellos tenían que estar sostenidos en su gracia, no en las capacidades externas o en sus experiencias o conocimientos, sino en lo que Dios ha hecho en sus vidas por medio de la gracia. Y este pasaje de Deuteronomio concuerda exactamente, y por esta es la razón, y por esto la razón, el propósito de las palabras e instrucciones de Pablo en esta carta a Tito. Porque necesitamos sostenernos en la gracia para poder adornar la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque es la única manera que vamos a poder demostrar al mundo, a las personas que nos rodean, la fama, la gloria, el poder de Dios, el Evangelio. El Evangelio. Que la palabra de Dios hoy sea exaltada, que el Señor nos bendiga hoy con su palabra y que podamos seguir meditando en ella. Y para todos aquellos que hoy nos visitan, quizás es la primera vez que escucha un mensaje así, nuevamente le repito, si hoy usted está aquí es porque Dios en su gracia le permitió venir, para que usted pueda escuchar de un mensaje, el mensaje de Cristo Jesús, aquel que se dio a sí mismo. ¿De qué manera? Dando su vida, su sangre, su propia vida, hasta la muerte, para así abrir un camino nuevo y verdadero, una única manera de poder llegar a Él, a través de Cristo Jesús. Él es la única esperanza, Él es el único medio para poder llegar al Padre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre. Estábamos muertos en nuestros delitos, sin esperanza. Estamos sin Cristo, sin esperanza, muertos en nuestros pecados. Pero en Cristo, solo en Cristo, hay perdón, hay esperanza, hay solución. Pero para eso usted tiene que reconocer, tiene que poder ver su situación delante de Él. Usted es una persona pecadora. No hay nada bueno en usted. No hay nada bueno que usted pueda hacer para que usted gane ese favor de Dios. Porque este favor es exclusivo de Él. Es por su amor, es por su misericordia. Si usted reconoce su situación de que está perdida, perdido, condenado por su pecado, arrepiéntase y crea en Jesucristo como único y suficiente Salvador y Señor, porque Él es el Dios, el Creador de todas las cosas. Si usted se arrepiente, Dios le perdona de todos sus pecados. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por motivarnos y conocer, Señor, que la gracia de Dios está allí para instruirnos, guiarnos, alentarnos
corregirnos, Señor. Y sobre todo, Padre, nos ayuda a entender y nos capacita para someternos a ese propósito eterno. Darte la gloria a ti. Ser un pueblo que te sirve, que te ama. Padre, gracias nuevamente por tu palabra y por la vida de todas las personas y hermanos que estamos hoy aquí en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.